Bueno, vamos a tratar de rehacer entonces este mapa para explicitar mejor qué combinaciones representan a cada uno de estos individuos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, vamos a extraer información sobre individuos por un lado y sobre variables por otro. Entonces, vamos a aplicar primero la función que se llama getMCAInt, que lo que me devuelve, esta función, lo que me devuelve es, y lo que me va a interesar a mí, son las coordenadas de representación de los individuos. Entonces, si yo miro un segundo y corro estas líneas, fíjense que ahora guardo todas las coordenadas en el objeto coordInt. Y si miro un segundo ese objeto, van a ver que lo que tengo es, para cada uno de los cientos de individuos, son muchos individuos, tengo las coordenadas en la dimensión 1, dimensión 2, 3 y 4, que son todas las dimensiones que tengo. Obviamente a mí me va a interesar solamente estas dos dimensiones. Pero tengo para todos los individuos las coordenadas de representación de las cuatro dimensiones de representación de análisis de correspondencia múltiple. Lo mismo, exactamente lo mismo, puedo hacer, pero ahora para las variables. Lo que obtengo son dos scores, en este caso, las coordenadas de representación de las variables en el mapa de correspondencias. Entonces, si miramos de nuevo, miramos ahora un segundito cómo es este objeto coordVar, que surge de haber extraído el atributo de coordenadas de la información que devuelve la función getMCAVar, en este caso, porque estoy extrayendo las variables, vamos a ver que lo que tenemos, equivalentemente al caso anterior, son las coordenadas de la dimensión 1, 2, 3 y 4, de nuevo me va a interesar solo estas dos, de las 7 categorías de las 3 variables que tenemos. O sea, dicho de otra manera, estos 7 pares de números que vemos acá son las coordenadas de las etiquetas rojas de categorías que están en este mapa. Y, equivalentemente, si tengo que buscar cuáles son las coordenadas de los individuos, son estas que están acá. O sea, acá en total hay cientos de pares de coordenadas que son las que se utilizan para representar a los individuos en el mapa de correspondencia. Si miramos bien, vamos a ver que hay valores repetidos. Y esto es porque las combinaciones son pocas, son solamente 12 combinaciones. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Vamos a querer extraer las 12 combinaciones distintas que hay de individuos, quedarnos con las coordenadas que le corresponden, hacer lo mismo con las variables, que en este caso son 7, y graficar en un mismo mapa las 7 categorías de variables y los 12 individuos distintos prototípicos que pueda haber, todos en un mismo mapa con los labels adecuados para poder analizarlos. Entonces, ya tenemos los valores de coordenada. Lo más complicado que tenemos que hacer ahora es quedarnos de estas cientos y pico de pares de coordenadas con 12 que correspondan a individuos de combinaciones distintas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, miren cómo hay muchas formas de hacerlo, pero fíjense esta manera de trabajar. Entonces, miren, yo voy a agarrar en este caso a datos red, que es mi data frame de datos. ¿Sí? Uh, yo acá tengo para todos los individuos las combinaciones observadas de las tres variables. A mí me gustaría tener algún método automático que me detecte cuando las combinaciones de un individuo y otro individuo son distintas. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, lo primero que se me ocurre, hay muchas formas de hacerla, pero esto es un enfoque posible, es el siguiente. Yo podría combinar estas tres columnas, estas tres variables, de tal manera de armar un único valor por individuo que sea un string que represente la combinación de cada una de las tres variables. Mira, les voy a mostrar el resultado. Fíjense, lo que a mí me gustaría hacer es primero voy a convertirlo a matriz. Entonces, fíjense como cuando lo convierto en matriz, que termina siéndose data frame, básicamente es una matriz en la cual estoy forzando que cada uno de los valores sea un string, un character. ¿Por qué?
Porque después, miren lo que voy a hacer acá. Primero les voy a mostrar el resultado y después les muestro cómo, les cuento cómo lo hice. Fíjense lo que hice. Combiné los strings de cada una de las tres columnas para armar un único string que caracterice qué combinación específica es cada individuo. Por ejemplo, el primero es alguien que no sobrevivió, que es mujer y que estaba en la clase 3. El segundo es alguien que sí sobrevivió y que es mujer y está en la clase 1. ¿Por qué me sirve hacer esto? Porque una vez que yo tengo esto, lo único que tengo que hacer es buscar qué 12 individuos tienen este string distinto. Entonces fíjense lo que hago. Bueno, primero, ¿cómo hago esto? ¿Cómo logro fila a fila pegar los valores de cada una de las tres columnas? Es un truquito que hago. Acuérdense que yo estoy partiendo de este objeto que se llama mat, donde tengo para una fila en cualquiera, tengo separado el valor de la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. ¿Cómo hago para pegar esto y hacerlo para todas las filas? Una función tremendamente útil de R, que es hacer la siguiente, es la función apply. La función apply permite a una estructura, en este caso una matriz, aplicarle, valga la redundancia, una función cualquiera, en este caso la función paste, que te pega strings, aplicar esa función en el sentido, en la dirección que yo quiera. Entonces, acá le estoy diciendo, mira, aplícame a la matriz mat por fila, este 1 le indica la dirección primera, que son las filas, la función de pegado. De tal manera que cuando lo pegues, separarlos con nada, con ningún carácter. Pega todo uno atrás del otro. Simplemente podría haber puesto que collapse una separación acá y hubiera quedado quizás hasta un poco más lindo, pero no importa. Esto, al aplicar por fila la función de pegado de caracteres, eso me permite obtener un vector que tiene como string las combinaciones de las tres variables. Lo que ahora tengo que hacer es quedarme con 12 combinaciones que sean distintas. ¿Y cómo hago eso? Es muy sencillo. Yo agarro este vector y le digo, mira, búscame los que son duplicados y esos son los que yo no quiero. Entonces, en esta sentencia yo le estoy diciendo al R, decime cuáles elementos, y esto me va a volver los índices, cuáles elementos no son duplicados de este vector que caracteriza a los individuos. Entonces, cuando yo aplico esto, lo que me va a decir el R es, mira, estos son los 12 índices de combinaciones de variables que son distintas. Si yo les muestro en los datos originales cuáles son, van a ver que van a tener una combinación que es false, male, 3, otra distinta que es true, male, 1. Y si miran bien, son 12 combinaciones y las 12 son todas distintas. Entonces, una vez que tengo esto, yo lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que plotear las coordenadas, ahora sí, de las variables. Miren, esto lo hago en estas dos primeras sentencias. Voy a plotear, vamos a plotear, miren, las coordenadas de las variables. Esto ya los tenía, son los scores que ya estaban graficados antes. El problema que tenía era con los labels azules, que me estaban en el gráfico anterior sobreponiendo índices que no me decían nada. Y lo que quiero hacer ahora, ¿qué es? Lo que quiero hacer ahora es poner el texto que le corresponde a las combinaciones de esos casos distintos. ¿Y de dónde lo saco? Lo saco de tomar ese vector Beck que tenía el string que me decía qué combinación era, pero de quedarme solamente con este vector de cuáles, que es el que me indica cuáles son realmente distintos. Entonces, si ahora yo hago y grafico las tres sentencias gráficas en una misma instancia, fíjense que lo que obtengo son las ubicaciones de las siete categorías, las variables, pero ahora veo mucho más claramente cuáles son los individuos que están graficados en el biplot. Entonces fíjense que se puede ver muy rápidamente que cerca de este punto del mapa de correspondencias donde está asociado el hecho de sobrevivir y ser mujer, que los individuos que rodean este punto son siempre sobrevivir y mujer,
sobrevivir mujer. Y fíjense que sobrevivir mujer clase 2 está arriba, como bien indica el mapa de correspondencia al tener la categoría 2 acá. Y sobrevivir mujer y ser clase 1 se encuentra más hacia abajo. Y en el medio, en términos verticales, se encuentra la 3, como queda representada desde el punto de vista de la dimensión 2, la clase 3. Y fíjense que un análisis similar lo podemos hacer del otro lado. Los que en general no sobreviven y son hombres y son clase 3, se ven claramente acá. False, no sobreviven, son hombres y son clase 3. En cambio, también relativamente cerca, ¿quiénes están? Están los que no sobreviven, pero no, en algún caso en estos son mujeres y son clase 2. Fíjense, son clase 2, están cerca de esta categoría que está acá. Y estos son, no sobreviven, son mujeres, pero están más cerca de la 1. Y así pueden ver la lógica de cómo en la práctica el biplot está, y ese es el objetivo, mostrando relaciones que existen entre variables y también relaciones que hay entre individuos y entre individuos y variables.